Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde Sucesos, somos del 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar a través del www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el Sistema X y en el WhatsApp. Las direcciones Radio Sucesos Ecuador, @Radio Sucesos SE. Para el día de hoy, el futuro nos convoca, diría yo. El futuro de la ministra Diana Salazar. Estaremos haciendo contacto con el asambleísta Juan Carlos Camacho. El futuro de la Alianza de Gobierno Social Cristiana ADN Correísmo. Nos estará visitando el asambleísta César Umajinga. Dicen que es de gobierno, dicen que es de Pachacutic. No, ya de Pachacutic se fue. Y ahora dicen que es de Suma. Esto también nos va a aclarar. Hablaremos también del futuro, otro futuro, el de la seguridad social en el país, un revelador análisis con un verdadero técnico de esta materia, el economista Patricio Proaño, y hablaremos también de una obra, esta sí que enfrenta el pasado, el presente y el futuro de uno de los más importantes arquitectos de este país, Handel Guayasamín, nos estará acompañando. Gracias por estar con nosotros. Aquí empezamos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. De buena salud parece gozar el acuerdo político entre correístas, socialcristianos y gobierno tras sus primeros 120 días de aplicación. Las tres fuerzas políticas mayoritarias de la Asamblea han empujado 5 proyectos económicos urgentes del Ejecutivo y si bien se hicieron los locos con lo del IVA, no lo negaron y lo dejaron en el limbo para que el gobierno, el Ejecutivo finalmente, lo aplique no solamente al 13%, sino al 15%, lo cual regirá al 1 de abril y con una pequeña gran novedad. Nadie se hace cargo del asunto. En fiscalización, canjearon, se dice, las 2 polémicas representaciones del Consejo de la Judicatura, Morillo y Murillo, con lo cual se habría creado el camino para la reestructuración ¿de qué? Del principal órgano de gobierno de la Corte Suprema de Justicia, nada más ni nada menos. Las reformas penales, además, aunque urgentes, prácticamente han quedado congeladas por el escandaloso intento de introducir el recurso de revisión que piden los correístas. Palabras más, palabras menos. Esto es lo que ha pasado en los 120 días de intensa labor política, legislativa, en fin. Por eso hoy nos acompaña y nos honra con su presencia el doctor César Umajinga, asambleísta de este país, y con quien queremos, ojalá, absolver la gran pregunta, que creo que es la pregunta del millón. Pasó todo esto, viene un receso legislativo, y luego de eso, ¿qué? Doctor, lo escuchamos, bienvenido, gracias por su presencia. No, muchas gracias, Félix, gracias por invitar. Hay algunos temas que de hecho queda en la duda del pueblo ecuatoriano,
pero siempre en base a una responsabilidad profundamente por el patria, por el país. Al menos en nuestra comisión debemos decir que estamos trabajando todos los temas que dejó pendiente la administración anterior, que es legislación debacle con 4% de aceptación, y eso no queremos correr. Eso no podemos realmente permitir ni correrles ni por señas absolutamente que esa asamblea no vuelva nunca más. Hoy estamos con otro objetivo de hacer las cosas por bien del ¿Con patria. nuevos vientos? Primero debe existir una nueva sinergia de cada uno de los asambleístas, la voluntad política de hacer por la patria. Que esos vientos permiten respirar para hacer buenas cosas, sí, pero esos vientos que traigan simplemente para golpear por ahí, acomodar las tronchas políticas, amarres políticos que siempre han hecho la Asamblea Nacional, eso no puede recurrir. ¿Eso ya durante quedó toda para la historia o está ahí medio a la vuelta de la esquina? ¿Sabe qué? Yo diría que todavía sigue viva. Caramba. Sigue viva, y eso sí nos preocupa. Está al acecho. A los ecuatorianos, más allá de las cosas que pueden venir a futuro, pero se ve que todavía sigue viva. ¿Ya? Hay algunos temas que dejó herenciado, por ejemplo, el tema de la corrupción no ha muerto, sigue viva con más fuerza. Yo diría ya institucionalizado, ya culturizado el tema de la corrupción. Para mí, una cuestión bochornosa, vergonzosa para el país, en cuestión ética moral de los individuos, de las personas, que mucha gente ni siquiera tiene sangre en la cara, y eso demuestra que simplemente despojan el interés colectivo, que por ellos, gracias, estamos aquí, y hay muchos asambleístas, exasambleístas, han entrado simplemente a negociar, pasear por corrillos de la asamblea, de las instituciones, y eso ha perjudicado. ¿Eso sigue el tema pasando? el tema de la imagen, César, de la institucionalidad. ¿Eso sigue pasando, estimado César? Esperemos que no en esta asamblea. No queremos escuchar. Es lo ideal. No, es lo ideal y lo más objetivo. Que no pase, ¿no? En que los asambleístas, que somos gente humilde, sencillos, que venimos del campo, hemos formado, hemos estudiado, y no podamos inmiscuir en el contexto más oscuro de la vida. ¿El acuerdo entre esas fuerzas políticas es suficiente blindaje político para que eso no ocurra, para que la corrupción muera? No solamente blindaje, deberíamos dar más pero eso no es profundidad. Pero eso no es. A ver, vayamos concretando. Considero, a ver, primero el tema de blindaje, ¿para quién? Yo no encuentro blindaje para el país, pues, para no, que no ¿para quién? Para que no rija la corrupción. Yo decía, si terminara esto, si cortara la mano por de una vez a los corruptos que saquean y siguen saqueando la patria, no solamente el tema económico, los recursos naturales. Totalmente. No, y eso sí deja para nosotros un ejemplo más para pensar que esa gente están alerta, están manipulando permanentemente, trabajando en las estrategias de cómo realmente robar las riquezas de los ecuatorianos. Cuando usted dice, César, esta gente, ¿a quién se refiere? Yo he presentado la denuncia contra Guillermo Lasso. ¿Ya? Hoy estamos conociendo el tema que es parte del expediente del juicio político de Santos Albites. Y usted, Félix, que es un periodista investigador de nivel, conozco muchos años, fui político muy joven, y por eso es que todavía estamos en esta tierra de paz, realmente seguimos dando con batalla, tranquilidad, con armonía y con bendición de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Roque Sevilla, asesor de Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso le dio un contrato de $60 millones, y por eso dentro del expediente del juicio político estamos incorporando a Roque Sevilla como parte de este juicio político, que demuestren y posiblemente no solamente sea un contrato, sino varios contratos a cambio de dar un respaldo político al Guillermo Lasso. Le dio el contrato de 60 millones. Eso ¿Para dice qué? El documento. ¿Contrato para qué? Por Dios, contrato para construcción de la electricidad en el Ecuador. ¿Ya? Eso, ¿quién conoce? Ninguno. ¿Y usted tiene pruebas de eso, César? Por Dios, dentro de la documentación del juicio político de Roque Sevilla está incorporado.
¿Ya? Los asambleístas saben, casi la mayoría de asambleístas saben que Roque Sevilla tiene un contrato y eso se llama tráfico de influencia. Usted ha mencionado, y muy respetable su exposición, César, con nombre y apellido, lo está mencionando, está poniendo como un ejemplo, pero se está olvidando de otros sectores, César. Mire, ¿o ese es el único caso? No, no es único caso. Yo había presentado a ver, denos otro nombre. La denuncia contra Guillermo Lasso. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del enriquecimiento ilícito, presunción, estoy diciendo, una presunción que debe investigar el fiscal general del Estado. He presentado hace 15 días sobre el tema de inicio de gestión y fin de gestión dentro del ámbito la que me corresponde de acuerdo a la Constitución de la República. He investigado sobre el tema de declaración juramentada en la Contraloría General del Estado. También de Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo es este tema? Este tema es más grave. ¿Ya? A ver, el fin de gestión declara con 61 millones de dólares, inicio de gestión con 39 millones ¿De dólares la aproximadamente. ¿Dónde quedan los 21 millones de dólares? Ya. 2 años de presidencia de la República aumentó el capital, donde dice el documento en la declaración. Ya, pero usted insiste 2 veces ya de Guillermo Lasso. Para que no le digan que le quieren hacer bullying, no, debe haber otros nombres, César. Otros nombres, ¿o no? Santos Albite. ¿Ya? El tema del contrato, por ejemplo, con Colombia, ese es el causal, el tema de apagones. Por eso llamamos ministro de la oscuridad. ¿Ya? De la oscuridad, no solamente porque apagó a nivel de territorio nacional, quitó la energía eléctrica, y por eso va a haber sino un también juicio el tema, político, ¿no es por eso cierto? juicio político, ¿Ya? por incumplimiento de las funciones de acuerdo ¿Ya? al artículo 131. Pero no podemos dejar pasar también la compra de energía desde Colombia al Ecuador. Que fue todo en el drama, Ecuador, ¿no? en el Ecuador, todo un drama en medio de los apagones. en el Ecuador sobre los apagones para remediar el tema de estiaje, bueno, la política mediática, digamos, sin una planificación previa, es una lástima para el Estado ecuatoriano. Hay una pérdida de 500 millones de dólares en las empresas, pequeñas empresas, tiendas, también han perdido artefactos, un montón de por eso el juicio personas, político. por eso el juicio político. ¿Ya? Pero la compra de energía es que en el Ecuador pagamos 9 centavos el kilovatio hora, allá le compraron por 50 centavos y gastaron casi alrededor de 800 millones de dólares. Ahí que dijo en la comparecencia, no es competencia del presidente Guillermo Lasso, perdóname, insistí en las 3 ocasiones, porque también por eso es juicio político, no es tampoco las funciones del presidente de la República. El presidente de la República, cuando ya no quiso vender Colombia la energía al Ecuador, el presidente tuvo la voluntad de ir a negociar, aunque no sea su competencia. Imagínese, Félix, que no tenga competencia el presidente de la República, es decir, que hizo favorcito para que no siga. Habrá sido por la emergencia, ¿no? Habrá sido por la emergencia. Favorcito de porque ir no teníamos a comprar luz, y negociar. Por los apagones. Pero sigo insistiendo, mi estimado César. 2 nombres, y usted menciona varios. Tantos nombres. ¿O se está olvidando de alguien o no lo quiere decir? La Fiscalía está investigando caso de metástasis, caso, por ejemplo, de purga, que está en un montón de nombres que ustedes la conocen, y eso nosotros que además son de dominio público, estamos ¿no? llamando a la comparecencia, no al juicio político, porque 2 cosas hay que distinguirlas. Uno es juicio político, otro es comparecencia. En comparecencia lo hemos llamado al GUAFE. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la investigación de purga? ¿Hizo o no hizo absolutamente la investigación por lavado de activos? ¿Qué hizo? ¿Está pensando en la ministra fiscal también? No, no estamos, lo que nosotros estamos en este momento actuando sobre el tema del purga. Usted conoce, ahí están los nombres absolutamente, ex asambleísta social cristiano que involucra en la Asamblea Nacional de ese tiempo a la institucionalidad. Pero usted no nombra a ningún correísta, César. Vea, me parece que está haciendo, los correístas, está toreando el tema usted, a ver. Vea, el tema de correísmo no necesita tal vez pronunciar recurrentemente. Pero mencione algún nombre, a ver. Ahí está Jorge Glass, ahí está el mismo ¿Está Correa? Patiño, ¿Está Correa? Está el Rafael Correa, eso ya ha sido trillado. Y no pasa nada. En este momento. Y no pasa nada. No pasa nada para ellos. ¿Ya? Ahí está un montón de gente. Caso de exministros de obras públicas. No, hay tanta gente de excorreísmo.
A ver, pero volvamos a la pregunta inicial, mi estimado César, y con todo respeto, con todos estos antecedentes que usted mismo ya los ha mencionado y los está analizando, ¿el acuerdo político en las tres fuerzas tiene que ratificarse después del receso legislativo o hay que replantearlo? Pregunta concreta, César. Esperemos que no exista ningún interés por debajo, no camuflen, sino actúen con mucha seriedad personal y también de las actitudes y aptitudes profundas por la patria. Si viene después cualquier maniobra política, al menos nosotros estamos dispuestos para decir que hasta aquí hemos llegado, pueblo ecuatoriano, los que no somos sucios, perdónenme la palabra, los que no somos tal vez, los que siempre jalamos alguna cosita para acá, esa gente tenemos que, al menos de mi parte, tengo que dejar claro y separar dentro de mi posicionamiento en bien del pueblo ecuatoriano, para que no involucre, porque nosotros no podemos estar ahí. Si la bancada absolutamente está de acuerdo y otras bancadas están de acuerdo para sacar adelante la crisis económica política, para salvar a la patria, para salvar a los jóvenes, para salvar en la salud, para salvar en la educación, para salvarnos todos, para que nos siga saliendo fuera del país los jóvenes que no tienen opción, que está en desempleo, en subempleo, tenemos que absolutamente despojar de la tesis individualista, corruptela que ha existido durante toda la vida. César, agradecerle su presencia aquí en Sucesos. Muchas gracias de este anuncio y este análisis que nos va dejando en momentos en que se cumplen 120 días de la labor legislativa. Se va a un receso como para meditar, para ver qué pasa. Yo no estoy de acuerdo y luego ver qué ocurre, ¿no? Luego ver qué ocurre. Para mí no va a haber receso. ¿No? Voy a seguir trabajando. Ya. Voy a seguir trabajando en territorio. Usted no necesita descanso. Yo soy agricultor. Usted es un hombre incansable. Yo soy hombre que tengo, aunque mucha gente despectivamente quieren comparar despectivamente con lo que hacer para mi vida, el tema de agricultura, el tema de los animales. Vivo ahí en mi comunidad. Perfecto. Y si es que hay reuniones territoriales, ahí estaré. No habrá descanso y voy a seguir trabajando como siempre. Sin descanso y sin tregua, nos dice César Humajinga, asambleísta. Usted ya no es de Pachacuti, usted es de gobierno, ¿no? No soy de gobierno. ¿De dónde es entonces? Puta, no has investigado, Félix. Ahí sí te sacaste ADN, cero. ADN. Yo soy de Suma. Yo soy de Suma, listas 23. A las órdenes. ¿No es ADN? Cosa. El bloque de Suma que está para apoyar en la tesis por la crisis económica, política, social que tiene este país, nosotros hemos sumado por la resolución nacional. Pero también le dicen a usted ADN. Bueno, estamos en la bancada. ¿Ya? Lo que pasa es que no estudian a qué partidos nomás estamos dentro del ADN, es con otra cosa. O sea, tiene dos camisetas, ¿verdad? No. Suma y ADN. Una cosa es que dos camisetas se citan. Una cosa es que sumemos al bloque de ADN por el país. Otra cosa es que siempre mi política ideológica jamás va a cambiar. Félix, has visto. Pero Pachacuti sí ya nada que ver. Bueno, ya estoy más de 9 años fuera por tema de la corrupción de Pachacuti. César, muchísimas gracias. César Humajinga aquí. A usted. Ya no me atrevo a decirle si ADN o Suma, pero bueno, el asambleísta César Humajinga. Volvemos con más. A usted, gracias. Dios me pague. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Lo cierto es que hubo varios intentos, pero la Asamblea no logró aprobar una resolución largamente debatida entre paréntesis, para pedirle explicaciones a la ministra fiscal sobre varios casos pendientes. Querían varios asambleístas que se explique sobre los bullados temas de León de Troya, Dina Paper, ISPOL, entre otros, ya que
solamente se ha preocupado, dicen, de los casos Metástasis y Purga. De paso, la resolución apuntaba a reivindicar la independencia de las funciones del Estado. Un asunto extremadamente complejo aparentemente, pero que es necesario entenderlo porque el juicio político a la ministra fiscal vendrá después del receso legislativo. Estamos hablando de unas 2 semanas y de allí empezará a tomar forma toda esta operación política, porque es un juicio político, para sentarle a la ministra fiscal en el banquillo de los acusados. Con estos antecedentes estamos saludando la presencia de Juan Carlos Camacho, legislador de Construye, de nuestro país, organización política muy importante y que está muy atento a todas estas situaciones, para preguntarle, con este antecedente y con lo que se viene, ¿cuál es el futuro inmediato de la ministra fiscal? Yo creo que es lo que el público se pregunta en todos los escenarios, en todos los sitios. ¿Qué mismo va a pasar con la ministra fiscal? Juan Carlos, un gusto tenerle por acá. Gracias por su presencia, lo escuchamos, lo observamos. Gracias a ustedes. La ministra fiscal tiene un gran futuro, tanto en el tema profesional de ella, cuanto en la responsabilidad inmensa que asumió al ser fiscal general de la Nación. Ha trabajado, ha demostrado que es una mujer valiente, con mucha conocimiento por un lado y con mucho coraje para enfrentar a semejantes enemigos, monstruos de la política que están aupando a pandillas, a el crimen organizado indirectamente. Vemos ahí asambleístas o exasambleístas, por un lado el Russo, por el otro lado Muentes, protegidos indirectamente por sus jefes, que han intentado, a través de una resolución, pedirle cuentas a la fiscal. Cuando nosotros, como Construye, propusimos que se respalde la acción de la fiscal, negaron los votos. Pero luego quieren lavarse las manos y la cara y dorar la píldora, como en buen romance diría el pueblo, y presentan una resolución que ellos mismos terminan retirándola, porque se dan cuenta que no van a tener los votos cuando quieren interferir en la Fiscalía General para obtener información de las indagaciones que están en proceso y, claro, ser campanas públicas o secretas para que puedan huir los que están siendo investigados en el resto de casos. No se puede y no se debe interferir en la justicia por parte de los otros poderes del Estado. Lo que sí hay es que reconocer y respaldar la acción de la fiscal. Obviamente, la institucionalidad de la Fiscalía debe ser respaldada, pero en otros términos. Por ejemplo, lo que estamos preparando en Construye, para que tenga los 400 fiscales que le falta para poder trabajar en el país, para que tenga los recursos que le falta y para que tenga además la autonomía, para que no dependa en todo del Consejo de la Judicatura, que sea una gran estructura propia la Fiscalía. Y luego cuando venga otro fiscal y otros fiscales en la historia, tengan la posibilidad de actuar sin estar maniatados ni al Consejo de la Judicatura, ni a depender de la Policía Nacional para tener una policía técnica judicial. Clarísimo. Que es lo que tiene que tener la Fiscalía. Clarísima la explicación, estimado Juan Carlos, pero usted sabe que estas cosas son del orden político y cualquier cosa es posible en la parte política. Luego del receso se va a configurar este proceso asimismo de enjuiciamiento político. La ministra fiscal va a ser sentada tarde o temprano en el banquillo de los acusados y a partir de ese momento, ¿qué puede pasar? Porque finalmente el personaje se convirtió en una obsesión para el correísmo, Juan Carlos. Sí, ellos la van a sentar, de eso ya no hay duda, y va a haber un gran debate. Yo he hecho publicaciones sin conocerla porque no le conozco a la señora fiscal en persona. Obviamente le conozco porque es una mujer mediática y famosa, si se quiere. Nunca he hablado con ella, pero he hecho publicaciones y he dicho que me convertiré en un defensor dentro del debate del Parlamento y haré retumbar ese Parlamento con mi verbo y mi discurso para defender la calidad del trabajo que ha hecho. Van a intentarlo, y quisieron con la resolución que luego la bajaron ellos mismos demostrar que aún tienen los votos y el poder. Sí los tienen, porque el pacto de la impunidad funciona. También quieren hacer una comisión para ellos mismos descubrir lo que hace Muentes por parte de los socialcristianos y lo que ha hecho el Russo
por parte de la Revolución Ciudadana. Y entonces el espíritu de cuerpo va a aflorar y se van a autodefender. No va a pasar tampoco aquello. Nosotros creemos que la Fiscalía debe actuar como está actuando y hay que respaldar esa acción. Y en el juicio político nos desenmascaremos todos y sabremos quién es quién quiere tumbar a la fiscal y quieren tumbarla porque saben que tienen pecado, porque saben que tarde o temprano la Vivian Hernández, la Salazar y las demás van a hablar y les van a decir: Correa, aquí te di tanto, a ti también, Patiño, a ti también. Porque eso sabemos de antemano algunos que hemos estado en el ámbito de la política, que no actúan solos estos testaferros, tienen jefes y patrones, y obviamente todo el mundo sabe quién es patrón en la Revolución Ciudadana y en el Partido Social Cristiano. Usted dice que no va a pasar nada, pero al mismo tiempo nos aclara que tienen los votos suficientes. Y esto también es cuestión de votos. Si es que le censuran a la ministra fiscal, ¿qué puede pasar, Juan Carlos? El pueblo se va a levantar por un lado y va a protestar, pero por otro lado asumirá un subrogante que es de confianza de la ministra. Pero yo creo que el momento de la verdad no van a tener los votos, porque el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá que su bancada vote allí. Yo creo que Lucio Gutiérrez y sus aliados tampoco lo van a hacer. Si hacemos esa matemática, ya se quedarían solamente socialcristianos y Revolución Ciudadana, con lo cual no alcanzarían los 92 votos. Y la ministra podría, luego de eso, o al ritmo que vamos, podría convertirse en la gran figura presidencial de aquí a la vuelta de pocos meses, Juan Carlos, y con apoyo de ustedes. Creo que el pueblo la quiere así, pero eso dependerá de ella. Si decide tomar una decisión y entrar a este fabuloso mundo de la política, una dama de esos quilates, pues será muy bien recibida por todos los sectores. Nosotros sin duda la apoyaríamos, pero no hemos conversado con ella. Como digo, yo ni le conozco en persona, no hemos conversado jamás. Sí le he oído declaraciones que ha dicho que no participará en la vida política, pero la vida política es tan emocionante que uno a veces no está queriendo y al rato de la verdad termina aceptando. ¿Sería una candidata una opción para enfrentar al propio presidente Noboa, que ya es precandidato? No podría yo adelantar un criterio sobre eso, porque como la señora Diana Salazar es una mujer joven, podría a lo mejor proyectar una imagen política futura también. No podemos adelantar mientras la decisión y la voluntad de ella no sea expresamente pública. Entre Noboa y la ministra fiscal y entre Diana Salazar, ¿por dónde sería usted, Juan Carlos? Yo soy de Construye y me iría por María Paula Romo. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Consecuentemente, esto entra en una fase de definiciones después del receso, Juan Carlos. Sí, la mayoría de los movimientos y partidos políticos entraremos en un gran diálogo porque hay que conversar, hay que hablar. Hay muchos actores políticos que están en posibilidad de ser candidatos y no tienen partido o no están conformes en sus partidos. Hay otros movimientos que están listos y no tienen candidato y puede conciliarse y podemos llegar a un gran acuerdo, aunque la tendencia en construir es ir con candidatos propios. Hemos tenido buenas revelaciones dentro de la Asamblea. Está Jorge Pellafiel, Ana Galarza, que podrían asumir candidaturas nacionales. Tenemos figuras provinciales que podrían ir a la reelección y este humilde servidor que está dispuesto a lo que venga. ¿Y también apoyar la consulta popular que está de aquí a pocos días? Sí, la estamos apoyando. Nosotros fuimos descalificados en el Consejo Electoral por un error nuestro de un contador bachiller frente a la necesidad de un contador auditor. Sin embargo, lo estamos activando. 3 de las preguntas que están en la consulta y el referendo son propuesta nuestra. Durante la campaña electoral, Fernando Villavicencio notarizó con nosotros y entregamos al Consejo Electoral como plan de trabajo y tenemos que defender nuestras tesis. En la práctica, y finalmente, porque ya lo tratamos y nos deja la pelota ahí boteando, ¿de qué va a depender esta definición de ustedes concretamente entre la ministra fiscal y María Paula Romo? Va a depender de la voluntad de las actoras políticas y de la voluntad de la mayoría que hacemos la Asamblea Nacional de Construye. Nosotros tenemos mucha disciplina en eso
Y para decidir, por ejemplo, cuando Fernando Villavicencio fue nuestro candidato, votamos democráticamente toda la convención. Y claro, hubo un trabajo previo que llevó a votar por unanimidad la candidatura. Esperamos que en esta ocasión los acuerdos que puedan darse con todos los sectores que están abiertos al diálogo puedan llevarnos a sí mismo a fortalecer un movimiento y una candidatura nacional con unanimidad de apoyo. Juan Carlos, agradecerle, gracias por sus opiniones, gracias por su claridad para darnos lo que nos ha dado en este momento tan importante previo a este receso, porque después de esto viene la buena y estaremos molestándole nuevamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy amable. A las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Juan Carlos Camacho, asambleísta de Construye. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. De 3 actuales a 5 posibles aumentarían los miembros del directorio del IES si las reformas a la seguridad social que acaban de salir de la Asamblea se convierten en ley. Tras largas reuniones de comisiones y del plenario, el proyecto de iniciativa ciudadana fue así aprobado por la Asamblea Nacional. Y pasaron otras cosas que también pueden afectar a la integración del directorio del Banco de BIES, llamado BIES, que se quiso convertir en una banca comercial de primer piso. Eso no pasó. Tampoco que la millonaria deuda del gobierno con el IES sea pagada con acciones en las principales empresas públicas del Estado. Eso tampoco pasó. De allí que me he permitido mencionar que el directorio del posible nuevo IES es lo principal que modifican estos cambios. Hoy nos honra con su presencia el señor economista Patricio Proaño. Él es un consultor empresarial, especialista en seguridad social, estudioso de este tema que involucra el futuro de la seguridad social de este país. Salida esta reforma, como es de dominio público, señor economista, agradeciéndole su presencia, le da una vía, nos da una señal a los ecuatorianos de que por allí va a salir el IES de la crisis que tantos comentarios genera, no solamente en estos días. ¿Estamos a las puertas de encontrar una salida o de días peores? Señor economista, bienvenido. Un saludo especial, señor periodista, y también a su audiencia. Muy gentil. Realmente considero, ante su pregunta, que el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el hacer una propuesta, a ver, su pregunta tiene una parte fundamental. ¿Será que con esta ley se puede establecer la base para un cambio del sistema de seguridad social? Para cambiar a este monstruo de 1000 cabezas. La respuesta es no, y por eso le digo puede ser peor. ¿Por qué? Porque hoy la ley tiene una participación tripartita y paritaria, la ley que está vigente. El proyecto de ley plantea la posibilidad de que sea tripartito, pero ya no paritario. Es decir, el 40% podría estar representado por el gobierno y por los empleadores y un 60% por los empleados y jubilados. El gran argumento es que la Administración de la Seguridad Social, a propósito de esto, vuelva a manos de los dueños, que son los afiliados. En principio, eso me parece conceptualmente muy bien, pero el gran riesgo, que al menos yo veo acá, es que este proyecto de ley de iniciativa popular, su contenido puede obedecer a una gran estrategia de cambio de la seguridad social, que no veo, o la otra, que lleguen los llamados dueños del seguro social a gobernar a su aire. ¿Por qué? A su conveniencia. A su conveniencia, sí. Entonces, si es que van a incrementar el número de miembros del Consejo Directivo del IES por gente que no está preparada. A ver,
veamos, actualmente hay 3 representantes, uno del gobierno, uno de los empleadores y uno de los empleados. Ninguno es un conocedor cabal de lo que es seguridad social. Ninguno. Ninguno. Qué grave. Yo estoy seguro de que ellos son unos buenos profesionales, pero en materia de seguridad social, con muchísimas debilidades y con alto desconocimiento. Esto prácticamente es una ciencia. Si es que a estos 3 que desconocen de seguridad social, se les agrega 2 nuevos, sea elegidos por sufragio, etcétera, 2 personas más que tampoco conozcan de seguridad social, sino que más bien tengan una posibilidad de ser muy populares, porque ahora estarían sujetos a un proceso eleccionario, 2 personas más que desconozcan de seguridad social, unido a 3 que también desconocen, entonces esto no va a pasar mal. Más bien Tenemos puede un ser la problema hecatombe. más grave. Consecuentemente, ¿el presidente tiene que vetar este proyecto? De conformidad con el artículo 103 de la Constitución de la República, el presidente de la República a un proyecto de iniciativa popular no lo puede vetar totalmente, Parcialmente hay que lo hacerlo. puede reformar. Muy bien. Y me parece que esta sería una grande oportunidad, si es que a este proyecto de ley, que no puede ser vetado totalmente, porque lo ideal habría sido eso. Pero si es que solamente puede sufrir un veto parcial, a mí me parece que sería la oportunidad de proponer una serie de condiciones técnicas para estos 2 miembros nuevos. Empezando, Es decir, ¿por qué? un concurso ¿Ya? de méritos y de oposición. Personas calificadas en seguridad social, que tengan conocimiento, preparación y además de experiencia en seguridad social. Pero no pueden venir 2 personas que pueden ser muy populares en el ámbito de los trabajadores, de los jubilados, que desconocen de seguridad social y que van a llegar a un directorio en donde incluso podrían ser mayoría, 60% frente al 40% del gobierno y los empleadores. ¿A dónde puede llegar esto? Como le digo, a una hecatombe. Bien, vale orientarle al público e insistir en esta parte, señor economista, y usted ampliará esta explicación en el sentido de que el proyecto en manos del presidente de la República no puede ser rechazado, no puede ser objetado totalmente. Necesariamente el presidente tiene que modificarlo a través del veto parcial y no tiene otra salida. Así, efectivamente. Efectivamente, esa es Ya, la situación. ya. Y por eso digo que una de las formas como podría constituirse este veto parcial podría ser poner requisitos Gente de especializada. conocimiento técnico Ya. y ojalá de probidad y confiabilidad en honestidad, etcétera, para que esas 2 personas nuevas vengan a refrescar y potenciar un cambio en el IES. Déjeme quizá evolucionar un poquito hacia un tema que me parece importante. Ligado con esto. Ligado con esto, es porque nos preocupamos del IES, porque obviamente al IES hemos estado afiliados entre el 30 y el 40% de la población económicamente activa. Pero, ¿y qué ha pasado con el 60%, el 70% de la población económicamente activa? Nadie habla de eso. Entonces, concentrándonos en el IES, se ha planteado una serie de cambios y hay una serie de diagnósticos. Debe conocer, hay muchísimos diagnósticos. Llueven los diagnósticos. Pero que se han concentrado, primero, solo en el IES y segundo, más en pensiones. Probablemente porque ahí las papas queman, digamos, ¿no? Porque se han ocupado de la parte del financiamiento. Pero déjeme plantear ¿Qué es lo que se les ha pasado? un esquema importante. La Constitución de la República establece que debe existir, que existe un sistema de seguridad social. En la Constitución consta. Pero en la práctica no existe un sistema de seguridad social. Y lo que tenemos es una institución como el IES, ¿ya?, que gobernado por estos 3 representantes, hace solamente su gobernanza para los 3 millones de afiliados y los jubilados. Aparte tiene el ISPA, que es para los activos y pasivos de las Fuerzas Armadas. Y luego tiene ISPOL. Cada uno de estos 3 institutos gobernados para sus propios intereses, con sus propias debilidades y con sus propias limitaciones. Y es que en el fondo no hay un tanto sistema. dinero, ¿no?, en juego. Hay tanto dinero en juego, pero el problema es que
no va a haber tanto dinero para más adelante. Pero déjeme ir un poquito para atrás, porque establecer un sistema de seguridad social primero debe partir por la cabeza. El sistema ecuatoriano de seguridad social es un sistema universal. Y resulta que solamente está cubriendo por lado del IES a 3,5 millones de afiliados, que representan entre el 35 y 40% de la población económicamente activa. Y el resto es un sistema universal. Sin embargo, no está cubriendo a la totalidad. Entonces, el sistema tiene que establecer una atención a los 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué significa esto? Vamos a fortalecer lo que es el IES, fortalecer lo que es el ISFA, fortalecer un sistema que ingrese ahora a hacer una reforma institucional profunda. Que cubra a todos los ecuatorianos. Que cubra a todos los ecuatorianos. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Este es un tema que es indispensable que ahora se comience a reflexionar sobre esto. Sí, porque si no se reflexiona sobre esto, usted habrá escuchado, yo escucho desde hace 20, 30 años, el IES está quebrado, el IES de la Seguridad Social no sirve, la Seguridad Social está por desaparecer. Y esto, han pasado los 30 años y todavía sigue esto, pero sigue de mal en peor. Y es posible que se dé como el cuento del gallo pelón, ¿no? Va a llegar un momento en que ya nadie cree que esto va a quebrar, pero después de 1 año, 2 años o 5 años, esto puede colapsar. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Primero, estructurar el sistema de seguridad social con un ente rector de seguridad social. De acuerdo con la Constitución, el artículo 154 establece que los ministros de Estado, del Ejecutivo, son los responsables de la rectoría de su materia. En el Ecuador no hay un Ministerio de Seguridad Social, no hay un Consejo Nacional de Seguridad Social, y ha dejado que cada uno de estos institutos, el IES por su lado, el ISPA por el suyo y el ISPOL, cada uno se arbitre como a bien tenga. Lo cual es una irresponsabilidad. Esto es, primero, una descoordinación y una bomba que va a estallar en el corto plazo. Entonces, no es suficiente establecer un ente que rectore la política pública. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estructurar quién ejecute esa política pública. Y ahí yo diría, estaría bien que sean estos institutos. Y ahí puede ser un instituto separado para pensiones, otro separado para salud, otro para riesgos del trabajo, pero ir estableciendo ya un grado de especialización como órganos de ejecutores. Y cada uno de estos órganos ejecutores podría tener su propia gobernanza. Y ahí sí pudieran tener, si es que arriba tiene el Consejo de Seguridad Social o el Ministerio de Seguridad Social, regentado por el Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución, el responsable directo de la política pública, entonces la ejecución, la operación de los seguros ya les correspondería en este nivel a los distintos institutos. Con la actual estructura, a manera de conclusión, señor economista, con la actual estructura jurídica, inclusive constitucional, ¿es posible llegar a eso o hay que pensar en una reforma de la Constitución? No. La Constitución en este momento le facultaría al presidente de la República para hacer esto. Al presidente de la República. Entonces, esta es una de las preguntas que se le olvidó en la consulta popular. Entiendo que se le olvidaron algunas, pero entre otras esta. Porque definitivamente el presidente de la República podría crear un ministerio de la Seguridad Social. Totalmente. Y que se encargue de la política pública de la seguridad social. Ponerle el cascabel al gato. Y con este ministerio, encargado de la política pública, y aparte un órgano de control técnico que le reemplace a la Intendencia de Seguridad Social, que no ha controlado, a mi juicio, mayormente, entonces una Superintendencia de Seguridad Social con profesionales técnicos especializados y que precisamente contribuyan a que esta política pública en seguridad social, diseñada por el Ejecutivo, para que garantice la seguridad social universal a los 18 millones de ecuatorianos, el órgano de control pueda, mediante los indicadores correspondientes de gestión y de resultados, pudiera entonces ir orientando para que definitivamente el sistema de seguridad social funcione y los ecuatorianos tengamos esta protección. Yo termino esto y agradeciéndole al señor economista Patricio Proaño por su presencia. Termino haciéndome a sí mismo una pregunta y que, bueno, pues vaya a quien tenga que ir. ¿Y por qué no se le cuenta al público, al país de todo esto? Yo no he escuchado toda esta explicación, yo diría,
tan técnica, tan concreta, se escucha tantas exposiciones, tantos análisis, tantos informes, tantas comisiones, tantos asesoramientos, pero miren ustedes lo técnico que resulta salir de esta situación, lo claro más bien cuando las cosas son tratadas en forma técnica. Insisto, ¿y por qué no se le cuenta al país esta situación? Señor economista, tal vez una palabra final. Sí, yo solamente lo que diría es que el sistema de seguridad social no es primero, no es una entelequia. Segundo, no es un tema aislado de la realidad Totalmente. económica del país. El país necesita un modelo económico, un modelo de desarrollo social, necesita un modelo de seguridad social y a partir de ahí necesita un modelo de financiamiento. Ahora nos hemos ocupado de ver primero el financiamiento, el impacto fiscal, es decir, nos hemos ocupado de lo urgente, pero nadie se ocupa de lo importante. Gracias al señor economista Patricio Proaño. Miren ustedes lo diferente que son las cosas cuando se las dice sin intereses de por medio. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Las artes visuales y auditivas se han unido para un acercamiento poético a la obra del arquitecto Handel Guayasamín, obra arquitectónica y de diseño que recorre el tiempo con realizaciones que tienen cada una su propia historia, su propia verdad, diría yo. Es allí donde la magia de lo audiovisual se convierte en una película, sí, en una película real y de nombre sugestivo, Obrando. Una película que sintetiza en 12 fragmentos estos más de 40 años de creación de Handel Guayasamín, nuestro invitado de lujo el día de hoy aquí en Sucesos. Muchísimas gracias por venir a contarnos. Ya vamos a hablar de la película, pero empecemos dándole un cierto orden. ¿Cómo empieza esta obsesión? Casi, hace más de un medio siglo, o mejor dicho, casi un medio siglo. ¿Cómo empieza esta obsesión por la arquitectura? Handel, un gusto, bienvenido. Félix, muy amable por esta gentil invitación. Gracias. Sin duda siempre es un placer poder compartir contigo y con la audiencia de nuestra ciudad. Gracias por venir. Estamos en realidad con 46 años de ejercicio profesional. 46. 50 años de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, 2 matrimonios prácticamente ahí, ¿no? Con la arquitectura y con la vida. Claro, y entonces, claro, el inicio de esta actividad, uno nunca sabe por dónde van las decisiones. ¿Cómo empezó esto de la arquitectura? Mira, mi padre fue arquitecto, él ya murió hace algunos años y creo que ese es un referente cercano. Sin embargo, yo en lo personal no quería ser arquitecto, yo primero quise ser músico y claro, no son oficios que te permiten una, yo diría, respuesta de tus padres muy positiva. El arte de alguna forma corre por las venas, ¿no? Sí, está también, de hecho, la parte artística, cultural. Después quise ser médico, pero ya cuando uno entra a la morgue se paraliza. Casi nos pasó lo mismo, casi nos pasó lo mismo. Mira, a la final entré a arquitectura, soy sincero, no muy motivado al comienzo, pero poco a poco yo creo que uno va introduciéndose en un mundo y creo que progresivamente, sobre todo cuando empiezas a ejercer la profesión, es cuando ya la inyección es a la vena. Porque esto de obrando es, digamos, es una palabra que surge de obrar, de obra. ¿Cómo no? Y que tiene esta continuidad, o sea, de ver cómo en los procesos de diseño, de construcción, de planificación, aquello que tú piensas en el papel empieza a tomar cuerpo, alma, empieza, digamos, a
generar afectaciones, sensaciones, y entonces, bueno, eso ya es un camino que te va cautivando, sin duda. ¿Ser arquitecto para construir casas, para hacer edificios, para hacer monumentos, para qué? Yo pienso que la arquitectura, al igual que muchas otras profesiones, se da para resolver necesidades humanas. Y en sentido, digamos, amplio, colectivas o individuales, de familias, de personas, pero en sus múltiples actividades. Creo que nosotros, los arquitectos de América Latina y particularmente del Ecuador, somos 4x4, todoterreno, es decir, no te niegas a ninguna opción porque es trabajo, es vida, y cada encargo es una oportunidad. Hemos hecho desde lo que supone el ejercicio privado, pero también, tú sabes, hemos estado en la gestión pública. ¿Cómo no? Estuvimos involucrados 6 años durante la alcaldía de Rodrigo Paz, 4 años desde el comienzo, y luego 2 años con el alcalde Maguad. Y en esos periodos dejamos 2 proyectos que para Quito son fundamentales. El uno es Quitumbe en el sur y el otro es el plan maestro del Parque Metropolitano de Quito, con todo el proceso de declaratoria de utilidad pública, etc. Experiencias que creo que son necesarias en la vida, es decir, el arquitecto que solamente enfrenta los temas particulares tiene una visión, yo llamaría, no es peyorativo, pero es una visión de lote, no sale de lote. Estos 2 ejemplos que nos está poniendo Handel Guayasamín me motivan una reflexión. Esas 2 grandes obras con el gran alcalde de Quito, que fue don Rodrigo Paz Delgado, como que eso marcó un final de toda una fase de creaciones, no sé, y después esta pobre ciudad se ha ido, no sé, al abandono. Sí, yo creo que Rodrigo Paz, conjuntamente con un equipo de personas, de técnicos, de funcionarios... De primera. De primer nivel, entre los cuales yo tenía de jefe directo a Fernando Carrión, que hasta ahora sigue trabajando y proponiendo ideas sobre la ciudad de Quito. Es una culminación de una etapa, que además venía también de saltos y brincos, porque no nos olvidemos que la administración previa fue la malhadada administración del maestro Juanito. Por favor. ¿Cierto? Y entonces, luego de eso, otra vez viene un proceso, yo diría, en el cual no tenemos una continuidad y unas decisiones de política pública que obviamente tomen decisiones, porque cuando uno asume esa determinación de estar en las lides electorales para ser alcalde, esa es una decisión muy fuerte y muy responsable. Totalmente. Y entonces, si finalmente te toca esa responsabilidad, tienes que jugarte el todo por el todo. Y pienso que Rodrigo Paz fue un ejemplo de gestión, porque él dio todo para la ciudad, no estuvo pensando en la politiquería barata del beneficio personal de su partido, sino nos consta. Le dio a Quito lo que se podía. Totalmente. Y entonces, le dio a Quito amor y le dio sobre todo honradez. Hubo una pasión, una honradez. Mira que cuando se hace un evento a los 30 años conmemorativo de esta gestión con algunos de los funcionarios, aparece un dato ahí que es fundamental. Es el dato de que en este periodo del alcalde de Rodrigo Paz no hubo ni un solo caso que esté sujeto a Contraloría o auditoría de mal manejo de fondos. Un ejemplo, ya hemos de hablar. Handel, ya hemos de hablar de eso y desde ya te comprometo para visitarnos en otra oportunidad. Pero al hablar de lo que estamos hablando, también estamos hablando de la película. Sí, 2 fragmentos de la película son Quitumbe y el otro es el Parque Metropolitano. Los otros tienen que ver con, yo llamaría es como el 10% de lo actuado, porque son muchas obras, pero hemos hecho una síntesis
en obras que son emblemáticas. Está obviamente la Capilla del Hombre, están obras que han recibido premios nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Casa Puruchucu, que gana el Premio Nacional de Arquitectura. Está obviamente también obras que tienen un valor, digo, muy personal. Está mi primera obra, cuando yo era todavía estudiante. ¿Cuál? Esta obra es igual, o sea, pasa creo que a todos los arquitectos. El primer encargo es de un pariente, ¿no? Alguien cercano que se presta para esta especie de ejercicio, y en este caso se llama la Casa Berenice. Es una prima hermana que cuando yo cursaba el 5º año de universidad en la Universidad Central, que es la única que había en ese momento, la gloriosa. La querida Universidad Central. Y entonces resulta que yo recupero de estas experiencias, y en la película, que además habla de un acercamiento poético a la arquitectura, para mí toda primera obra es como cometer un pecado, es como, digamos, ser impulsados por estos impulsos, estos elementos que vienen de la irracionalidad, digamos, ¿no? Y claro, porque hay mucho temor, hay una especie de inseguridades, y más saben los maestros de obra, y entonces uno decide aprender haciendo, aprender obrando. Dos preguntas finales con el compromiso, Handel, compromiso público y serio, de volver a invitarte para hablar de esta ciudad, de este Quito que tanto queremos y que tanto nos preocupa. ¿Cómo podemos ver la película? A ver, esta realización es un esfuerzo muy grande. Hemos estado trabajando casi 3 años para poder producir. Y ya la película en el año 22 terminó 8 capítulos, y el año pasado, el 23, los 12. Y ha tenido ya la oportunidad de presentarse en Buenos Aires, estuvo en México el año pasado en la Feria Internacional del Libro, y acabo de venir de Costa Rica presentándole allá en un teatro. Y ahora está en Quito, en el cine 8:30, que es el cine de la Floresta, que tiene una sala pequeña, acogedora, pero creo que es el ambiente adecuado, gracias a Mariana Andrade, que es la gestora cultural de el cine 8:30. Y yo creo que debo agradecer públicamente a este equipo maravilloso de gente que ha hecho posible este trabajo. 3 años. Miguel Alvear, que es el director, el realizador, al otro que es un geniecito musical, que es el Ibis Flies, que es el que hace toda la banda sonora. Hay camarógrafos, está Pablo Secaira, hay un responsable del dron en estas imágenes ahora de distancia, pero es un trabajazo que finalmente habla por sí solo. Yo no quería presentar un trabajo en el cual el autor o los autores, porque hay una parte de esta producción que se hace en equipo con Santiago Cueva, que es mi socio del taller, de la oficina, pero yo no quería ser protagonista, que las obras hablen por sí solas. O sea, ahí Ibis Flies dijo que las obras suenen por sí solas. Entonces suenan, hacemos percusión con puertas, pisos, ventanas, y entonces las obras suenan por sí solas. Vale la pena, están cordialmente invitados, martes 26 a las 6:30 de la tarde, miércoles y jueves a las 7:30 de la noche en el cine 8:30, y obviamente, Félix, usted está personalmente invitado. Gracias. Yo estaré presente ahí para poder atenderles. Pero sobre todo el público, Handel, sobre todo el público, repitamos estos días, estas horas para que el público la note. Sí, cine 8:30, días martes, miércoles y jueves, 26 al 28 de marzo, justo antes de Semana Santa, así que pueden asistir y llevarse una imagen poética de la arquitectura, de la buena arquitectura, del buen urbanismo, y eso nos va a servir para pasar el día del Viernes Santo sin tanto azote para los pecadores. Yo decía 2 preguntas finales. La primera es esta que nos acaba ya de explicar, la invitación para ver esta producción cinematográfica en el 8:30. Y la segunda que le quiero preguntar a Handel, ¿y ahora qué? Eso lo dejo para el siguiente programa. ¿Y ahora qué? Él ha tenido la bondad de transferirnos los avances de la película. Una maravilla. Realmente una producción de lujo, cordialmente invitados. Y ahí nos quedamos con esta pregunta.
Y después de estos 46 años, ¿qué? La próxima oportunidad ya lo estaremos anunciando con nuestro invitado de hoy, Jander Guayasamín. Estamos diciéndoles, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.